Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Un libro que publicaba Editorial Bruguera, no sé si recordáis, una editorial de las clásicas de hace 30, 40 años. Ese libro, fijaos hasta qué punto me impactó, que todavía hoy recuerdo el olor. Recuerdo el olor. Recuerdo además que ese libro, empecé a leerlo con una mezcla de ganas desenfrenadas y miedo aterrador. Porque era un libro que había generado pesadillas prácticamente durante generaciones. Ese libro, del que ahora os hablaré, me llevó a indagar un poquito más en ese género. Y es cuando descubrí figuras como William Sheridan Le Fanu, autor de Carmilla, posiblemente el primer opúsculo dedicado a los vampiros, ¿no? A la figura del vampiro, en este caso además un rara avis, porque estamos hablando de un vampiro femenino, Carmilla, año 1808, 1809. Y continué con John William Polidori, autor del Vampiro, Lord Byron y, por supuesto, el conocido como Bondadoso Barbarroja. Un hombre que ha pasado a la historia por un solo libro. El resto que escribió, que fueron muchos, fueron horriblemente malos. Y os lo digo como lector de todos y cada uno de sus libros. Pero hubo uno que generó ese impacto que hizo que a ese chaval, con 14 años, en una tierra rodeada de olivos donde a nadie le interesaban los temas raros, a nadie le interesaban los misterios, mucho menos los vampiros, de repente a ese chaval, cuando sus amigos de generación estaban dedicados a otros menesteres, pues yo estaba intentando saber qué había detrás de la obra que realiza Bram Stoker, El Bondadoso Barbarroja. Y continué investigando. Vamos a la siguiente. Y es cuando llegamos a una noche inolvidable. Una noche inolvidable. Imaginad, estamos en 1816, 17 de junio. Ese año es conocido como el año sin verano, porque hay que decir que, vamos a la siguiente, este volcán, Tamborá, depende, en fin, de donde lo escuchemos, se pronuncia de una forma y otra, en Indonesia estalló. Bueno, pues prácticamente cubrió la atmósfera durante bastantes meses de prácticamente todo el planeta. Y en esa imagen anterior que habéis visto, si os parece volvemos a la anterior, en este lugar, intentando disfrutar de un verano que no se pareciese al verano inglés, se reunieron personajes con los que uno no puede hacer otra cosa que disfrutar. Porque seguramente las tertulias que se desarrollaron en esta casa, conocida como Villa Diodati, en el lago Le Mans, muy cerca está el castillo de Chillón, y si vais hoy en día en lo que eran las antiguas mazmorras, vais a poder ver que hay un cristal que está tapando una columna donde hay una firma, Lord Byron. Ahí está, ahí permanece casi para la eternidad como los personajes que Byron fue capaz de crear. Y en este lugar, una noche, 17 de junio, se dio una reunión con tal cantidad de talento, de creatividad, de drogas, de sexo, de alcohol. Mola, ¿verdad? Claro, esas son las tertulias que molan. Bueno, pues allí se dio una reunión de, vamos a decirlo así, una banda absolutamente alucinante. Estaba Lord Byron con su secretario, el doctor William John Polidori. Se encontraba el poeta inglés Percy Shelley. Se encontraba la amante de, en este caso, Lord Byron, Claire Clairmont, con la que posteriormente tendría a su hija Allegra. Y además estaba su hermanastra, Mary Wollstonecraft Gatsby. Y fue precisamente a raíz de la lectura, vamos a la siguiente, venga, vamos a ir pasando. La lectura de este libro, fantasmagoriana, una serie de relatos, ¿no? El propio nombre lo dice, ¿no? Cargados de tormentas, truenos, rayos, fantasmas, vampiros, en fin, todas las criaturas que poblaban el entorno gótico de aquel siglo XIX, entorno literario sobre todo,
Después de leer estos cuentos al calor de la lumbre, al calor de la absenta, al calor del hachís, bueno, pues hay a quien se le ocurre decir, ¿por qué no hacemos un concurso, a ver quién es capaz de preparar la novela más aterradora? De aquella noche, puesto que hubo mucha resaca, ¿no?, en días sucesivos, vamos a la siguiente, surgieron sobre todo dos novelas que son históricas. Por un lado, William Polidori, El vampiro. Por primera vez en la literatura se describía esa figura de capa y colmillo, pelo engominado, en fin, el clásico vampiro transilvano que ahora vais a ver que no tiene absolutamente nada que ver con el vampiro real. Y también Mary Wollstonecraft Gadsby, que se acabaría casando con Percy Shelley y que pasó a la historia como Mary Shelley, escribió Frankenstein o El moderno Prometeo. Imaginad lo que tuvo que ser aquella noche en esa reunión fantástica a la que a mí, si me dijeran, si pudieras viajar al pasado, ¿dónde te gustaría ir? Tengo muchos momentos, pero asomarme por una ventana, ver, oler y aprender, sería una maravilla asomarse a esta reunión. Seguimos. El vampiro. Hubo mucho problema, ¿no? Porque hay que decir que de esta novela, El vampiro de Polidori, pues Lord Byron, que era el mandamás, era el que pagaba la nómina de Polidori, pues se la agenció y la publicó como un pequeño opúsculo de apenas 4 o 5 páginas. Hubo ahí un contencioso que al final, bueno, pues los jueces, a pesar de tratarse de uno de los nobles más importantes del Reino Unido, pues le dio la razón a Polidori. Y a partir de aquí es cuando el resto de autores que vienen posteriormente empiezan a beber de las fuentes de Polidori. Yo os vuelvo a repetir, intentar meteros ahora mismo en la mente de un chaval de 16, 17 años que está investigando, intentando saber más. Si detrás de esto hay algo que pueda ser real, porque seguramente quienes escucháis el Colegio Invisible sabéis que una de nuestras máximas, siempre lo decimos, es que detrás del mito, cuando uno empieza a escarbar y se mete en los estratos más profundos, está la historia real que dio origen al mismo, porque siempre hay algo real. Y eso es lo que yo con 16 años intentaba buscar. Vamos a la siguiente. Pues eso, investigando es cuando llego aquí. Ninguno llegó al impacto que generó esa novela publicada en el año 1897 titulada Drácula, el no muerto. Es una novela fascinante. Si no la habéis leído, de verdad os la recomiendo, porque más allá del terror que yo estaba convencido que me iba a provocar, es una novela de amor gótico. Por lo tanto, hay fantasmas, hay niebla, hay posesos, hay vampiros, pero al fin y al cabo es una novela de amor. Yo siempre digo lo mismo, además, bueno, pues cuando estoy en un foro que veo tantos amigos y demás, ya sabéis cuándo es mi cumpleaños, sabéis que colecciono primeras ediciones de la novela Drácula. Que siempre dicen, no sabemos qué regalarte. Bueno, pues ya lo sabéis. Colecciono primeras ediciones de la novela Drácula. Me da igual el idioma. Hay algunas un poco caras, pero en fin, hay otras que son más asequibles. Pues leyendo esta novela, Editorial Bruguera, en la portada salía el gran Bela Lugosi, el actor que casi, antes incluso que Christopher Lee, llegó a inmortalizar a este personaje, ¿no? Bela Lugosi, nacido en Lugos, Hungría, un hombre que no hablaba ni papa de inglés. Y sin embargo, actuaba, se aprendía de memoria los papeles, y lo que lo hacía tan especial cara a los directores de cine era ese acento que tenía. Un acento, lógicamente, propio de los países del este. Y cuando leí Drácula pensé, ¿pero detrás de esto habrá algo real? Vamos a la siguiente. Pues sí, efectivamente, había algo real. Habéis visto al comienzo, si recordáis, la primera diapositiva era escrito en sangre, porque vamos a hablar de sangre, además, bueno, pues han atrezado maravillosamente bien este teatro de tonos azules y blancos, hoy es rojo, color de sangre, ¿no? Qué importante es para la figura del vampiro a lo largo de la historia. Bueno, pues al principio habéis visto a dos personajes. Por un lado estaba Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Por otro lado estaba Elizabeth Bathory. Bueno, cuando Bram Stoker, el autor de Drácula, decide iniciar la investigación para dar rienda suelta a su imaginación y construir la novela de Drácula, la primera persona en la que piensa como protagonista no es el conde Drácula. Es una condesa
que nace a finales del siglo XVI. Para que os hagáis una idea, vendría a ser lo más parecido a nuestra difunta duquesa de Alba. Ya sabéis que siempre se ha dicho que ni la reina de Inglaterra, ni la duquesa de Alba sería la única noble que no tendría que arrodillarse a hacer una genuflexión ante la reina de Inglaterra, la difunta también Isabel II, ¿no? Porque la colección de títulos nobiliarios que tiene es alucinante, o que tenía, en este caso ahora es el duque. Bueno, pues con Elizabeth Báthory pasaba una cosa parecida. Era una persona con tanto título nobiliario que cuando fue obligada a casarse con 11 años con Ferenc Nadasdy, una de las casas más nobles que había entonces en Europa. Ferenc Nadasdy era un hombre ya curtido en la batalla, 46 años, en fin, imaginad lo que tuvo que ser ese matrimonio. Y nos podremos explicar el por qué después esta mujer hizo lo que hizo. Bueno, pues parece ser que tenía tantos títulos nobiliarios que su marido Ferenc tuvo que adoptar los apellidos de ella. Algo absolutamente inusual. Incluso os diría que hasta hoy en día. Era una mujer que hablaba diferentes idiomas, sabía de astronomía, medicina, matemática. Era una auténtica apasionada del ocultismo, las mancias, la astrología. Y en ese tiempo en el que su marido se iba al frente de batalla a intentar evitar el avance del turco, eran muchos los meses que pasaba fuera, esta mujer se aburría. Y sobre todo lo que pensaba es que su belleza se iba ajando. En ese instante aparece en escena una de las sirvientes que tenía en el castillo de Szeged, hoy en día en Hungría. Bueno, pues esta señora de la que se decía que tenía ciertos poderes de nigromancia, en fin, era una especie de bruja, le dice que para poder preservar su belleza tiene que bañarse en la sangre de doncellas vírgenes. Cuando el rey Matías II, alertado por todo lo que venía de toda la zona de influencia del castillo de Szeged, alertado porque estaban desapareciendo cantidades ingentes de jovencitas, mandó al primo de la condesa, al conde Turcho, para que viera qué era lo que estaba pasando. La escena que se encontró en el castillo de Szeged fue terrible, porque las mazmorras estaban llenas de chicas moribundas, otras estaban totalmente descuartizadas, algunas estaban colgadas de la pared. ¿Estás tú aquí? Vaya hombre. Josep, no me acordaba que estaba aquí tu hijo. Bueno. Tápate los oídos. Bueno, lo bastante que le digas que se tape los oídos para que haga ¡plas! Y más. Bueno, ya sabes que el padrino cuenta estas historias, ¿no? Ve, él ya me conoce. Bueno, pues en ese castillo lo que se encuentra es una escena dantesca. Había chicas moribundas colgadas de la pared. Es decir, ella se sometía a auténticas duchas de sangre para preservar esa belleza. Más de 600 doncellas. Hay quien habla de 650. Pero el problema es que a Elizabeth Báthory nadie la podía condenar. Solo la justicia divina. Por eso, el juez que la juzgó determinó que debía de morir emparedada en el castillo en el que había cometido estas tropelías. Y así estuvo durante aproximadamente 3 años. Se oían los lamentos hasta que cesó y ya no se supo más de Elizabeth Báthory. Dicen, nosotros tuvimos la oportunidad de estar por allí hace unos años, en un par de ocasiones, de noche, como tiene que ser, y dicen en lo que es la localidad de Castice, actual Castice, dicen que todavía hoy se siguen oyendo los lamentos, ¿no? Especialmente en noches de luna llena, los lamentos de la condesa sangrienta, la bestia de Szeged, Elizabeth Báthory. Y este argumento es el que Bram Stoker dijo, joder, tengo todo. Una condesa con una gran influencia que además se nutre de la sangre para preservar su belleza, que en definitiva es un intento por alcanzar la inmortalidad. Pero había un problema. Estamos en el año 1897 y el problema es que era mujer. No podía ser protagonista de una novela. No tuvo la visión de William Sheridan Le Fanu cuando creó Carmila. Y decidió acudir a él. Otro noble, en este caso de la actual Rumanía, que también combatía al turco en las fronteras del este de Europa y que además se gana el sobrenombre de Vlad Tepes. Tepes vendría a significar algo así como estaca. Vlad estaca. Bueno, pues Vlad el empalador. Porque a lo largo de su vida como gobernante, que no fueron más de 15 años, pues se calcula que llegó a empalar entre 40 y 100.000 personas. Y además con una técnica bastante pulida, porque atravesaban en postes de
4 o 5 metros, el cuerpo del reo, en este caso, introducían la estaca, o el mástil en este caso por el ano, y salía prácticamente por el hombro, intentando no romper ni un solo órgano vital para que la agonía durase aproximadamente entre 4 y 5 horas. Bueno, pues un hombre tan sangriento del que se decía que llegaba a comer rodeado de los bosques de empalados, pues fue el argumento que utilizó Bram Stoker para crear su novela Drácula. ¿Y por qué Drácula? Bueno, porque era el sobrenombre que tenía Vlad Tepes. Drácula realmente era Vladislaus Dragulia Voivoda Transalpinorum, que significa Vladimir Dragulia, el hijo del dragón, voivoda, príncipe, Transalpinorum de la Transilvania, de la tierra de más allá del bosque. Bueno, pues en ese momento Bram Stoker lo tuvo clarísimo. Dragulia, ¿por qué el hijo del dragón? Pues porque su padre Vlad II era Vlad el Dragón. El dragón era la orden que el emperador Segismundo concedía a todos aquellos caballeros del este de Europa que se habían, bueno, pues salido, ¿no?, en lo que era la contención de las hordas turcas. Y a su padre se le concede la orden del dragón. Por lo tanto, bueno, pues Drácula, en este caso Vlad III, era el hijo del dragón. Todo cuadraba para que fuera protagonista de esta novela, incluso las propias historias, supersticiones, vamos a decirlo así, en las que la gente creía en estas zonas del este. Vamos al siguiente vídeo. Bien, bonito, ¿verdad? Este es el castillo de Bran. Esto, una vez que pasas la provincia de Valaquia y te metes en la Transilvania, está el paso de Bran y ahí se encuentra este castillo. Es una auténtica pasada, una maravilla. Siempre se le llama el castillo Drácula. Bueno, pues si vais a Rumanía y os sacáis la foto, el típico selfie, el castillo Drácula, no, ahí no estuvo jamás. Este era el castillo de su abuelo Mircea el Viejo. Él nunca estuvo allí, él estuvo en otro castillo. Vamos a avanzar. Bueno, pues este es el castillo real. Y este castillo, para que os hagáis una idea, se construye en el año 1450, se empieza a construir una vez que Vlad Tepes, durante el asedio de Brasov, el asedio de Brasov, que es una de las ciudades más importantes de Transilvania, no es contra el turco, es contra los boyardos, contra los nobles católicos. Porque los nobles católicos habían asesinado tanto al padre de Vlad como al hermano de Vlad. Y él, en venganza, decide asediar a Brasov. Se dice que aproximadamente acabó empalando entre 10 y 15.000 personas, quemó la ciudad entera y prácticamente durante 3 generaciones allí no vivió nadie. Nos da una idea de la crueldad del personaje. Es muy probable que hayáis visto en alguna ocasión, es una especie de litografía, un grabado, donde aparece la figura de Vlad comiendo en un bosque de empalados, rodeado de empalados. Bueno, pues esto ocurrió en Brasov. Y los únicos supervivientes de aquel asedio del día de San Bartolomé de 1450 se los llevó para construir este castillo. Para llegar hasta ahí arriba, ya habéis visto, tenéis que atravesar un bosque bastante profundo. Está lleno de osos. Ahí está la mayor población de osos de Europa. Bueno, pues lógicamente a aquella gente no se la alimentaba. En invierno pasaban un frío terrible, en verano un calor horroroso. Si te morías, te quedabas ahí. Nadie te daba cristiana sepultura. Por lo tanto, cuando estás subiendo por el sendero que lleva hasta el castillo de Poenari, eres consciente de que estás pisando un auténtico cementerio. Y la cantidad de historias que hay vinculadas no al vampiro, porque el vampiro es un concepto muy cinematográfico, muy literario. Realmente allí le dan otro nombre, que es el strigoi. Tampoco tiene la apariencia que estamos acostumbrados a ver en el cine o en la literatura. Estamos hablando de una especie de espíritu. Ahora os contaré más porque vamos a ir a otras historias, pero para que os hagáis una idea, este plano me viene fenomenal porque el sultán Mehmed II de Constantinopla, ni más ni menos, por aquella altura de la garganta de los Cárpatos, se asomó al castillo de Poenari y lo que vio en el valle de Argés fue un bosque de empalados de tal calibre que cuentan las crónicas que el sultán se puso a vomitar y se dio la vuelta con su ejército. Un hombre que estaba, os aseguro, que acostumbrado a ver todo tipo de barbaridades. Pero ese era el miedo que, de una forma u otra, desprendía la figura de Vlad Tepes. Decía Nicolaus Modrusa, un cronista de los más importantes de la Edad Media, decía más o menos así, al describir a Vlad Tepes, decía que sus ojos eran negros,
tenía el pelo ensortijado, no era ni alto ni bajo, y ese pelo ensortijado caía sobre sus hombros, de los que surgía una cerviz como un toro. Y todos aquellos que se plantaban delante de él se veían obligados a hacer una genuflexión. Ese era el impacto que provocaba este personaje, y ese fue el impacto que provocó en Bram Stoker para utilizarlo en su novela Drácula. Vamos a la siguiente imagen. Os puedo decir que si vosotros vais a Rumanía y habláis de Vlad Tepes como Drácula, no les va a hacer ninguna gracia, porque para ellos es un auténtico héroe nacional. Nada que ver con la figura del vampiro, aunque luego sí que es verdad que se explote esta figura. Bueno, vamos a la parte real, porque aquí este jovencito sigue evolucionando en la historia, ¿no? En la investigación. Van pasando los años, me sigo entusiasmando con la literatura gótica. Doy además con una figura que para mí es clave en mi vida, que es la del doctor Fernando Jiménez del Oso. Para que os hagáis una idea, el doctor Fernando Jiménez del Oso, la primera conferencia que imparte en su vida fue en la universidad, con 19 años, y se titulaba El vampirismo en la literatura. Para que os hagáis una idea, las conversaciones que surgían eran, bueno, pues horas y horas y horas en las que cuando te quitabas de la cabeza que estabas viendo al tío de la tele, era cuando ya empezabas a reaccionar, porque en principio era, claro, quedarte pasmado, ¿no? Y Fernando era un auténtico amante de la literatura gótica e hizo que a mí, a su vez, de una forma u otra, se me metiera en la sangre, precisamente. Bueno, pues investigando te das cuenta de que esto del vampirismo no es un mito. Es que se cree en ello. Pero además se cree porque hay datos que pueden avalar su existencia. Ahora lo vais a entender. Mirad, ahí pone 1972, pero está mal. Es 1732. Concretamente, el mes de enero. Bueno, estos que veis a la derecha, a mi derecha, son los Hajduk. Los Hajduk eran soldados de fortuna, lo más parecido a mercenarios, que se unían a los ejércitos del este para combatir las embestidas del ejército turco. Decían que eran terribles, guerreros que no tenían miedo absolutamente a nada. Muy, en fin, gente que le daba igual morir porque era su forma de vida, ¿no? A mí este mapa me hace gracia porque si veis, bueno, pues se ve a Rusia como un gigante que intenta comerse al de al lado. Curioso, ¿verdad? Y lo que más me llama la atención es, bueno, pues el Reino Unido que está representado como una mujer, ¿no? Que parece que se va. Qué cosa más curiosa, porque este mapa es del siglo XIX. Y lo que más gracia me hace es cómo se representa España. Una mujer echando la siesta y fumando. Bueno, hemos mejorado algo, ¿verdad? Hemos mejorado algo. Bueno, pues estos Hajduk en el este de Europa son protagonistas de una de las historias más alucinantes que se puede escuchar. Enero de 1732. Johann Glasser era epidemiólogo del 5º Regimiento Fürsterbuk de Viena. Estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, es decir, no era ninguna tontería. Eran gente con una mentalidad muy racional, científicos y militares. Johann Glasser advierte a sus compañeros, en este caso de Viena, que se están produciendo una serie de epidemias muy raras en las zonas del este de Europa. Concretamente en Serbia y más concretamente en la región de Medveya. Vamos a la siguiente imagen. Creo que va a ser un vídeo, si no me equivoco. Ah, no, mira. Bueno, sí, aquí es donde más o menos se empieza ya a hablar por primera vez del concepto vampiro. Tiene que llegar un señor, un dominico llamado Agustín Calmet, con un libro que un título de estos enormes, Disertación sobre el vampirismo en la región de Bohemia, Rumanía, muy largo. Y ahí por primera vez él intenta cargarse el mito diciendo que es cosa de gentes crédulas y lo que hace es agrandar todavía más la leyenda. Vamos a la siguiente. También, evidentemente, en el arte, ¿no? Tenemos representaciones. Vamos a la siguiente porque veo que me estoy enrollando mucho. Y llegamos a esto. Visum et repertum. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un documento único. Esto es un documento único. Tiene una lectura interesante y es que estamos hablando de Johann Glasser, epidemiólogo, Johannes Flukinger, que además con ese nombre yo siempre lo digo, es que no podía ser otra cosa que cazavampiros, ¿no? Johannes Flukinger. Pues este señor era también uno de los médicos militares más importantes de aquel tiempo, ¿no? Gente de ciencia. Y de repente su razón se rompe en 1000 pedazos cuando acuden a este lugar y se encuentran con historias como la de Milica, una señora, está en un informe que tengo ahí, que es Visum et Repertum, ahí está completo, y se da cuenta de que esta señora ha muerto entre terribles delirios con unas fiebres altísimas, asegurando que a los pies de la cama se aparece el Tar al Nolpaole,
O Estanaka, por ejemplo, que antes de morir ve cómo fallece su niño de 4 meses, al que entierra junto a la verja del jardín de su casa. Y después tiene que hacerle una pequeña punzada en la mano para coger la sangre, restregársela como marca la tradición por su rostro y de esta forma evitar que el vampiro que había acabado con la vida de su niño acabara con ella. Y aún así no se pudo salvar. Y ahora imaginad esa escena de noche, los gitanos acompañando a los haiduks, gente valiente, abriendo tumbas y encontrando con que en una de ellas está Arnold Paole. Entonces, bueno, pues esta es una de las epidemias, de las muchas que hubo en el este de Europa, para las que prácticamente podemos decir que no hay una gran explicación, ni grande ni pequeña. Si os digo, Iván Nesic, al que habéis visto, este señor, que es historiador, también hombre de ciencia, por tanto, le pregunté, Iván, ¿en esta época también se creen estas cosas? Y fijaos lo que me contó. Me cuenta, dice, mira si creemos que hace 4 años falleció mi madre. Y cuando la estábamos enterrando, lo que hicimos fue coger una serie de ajos a los que se les pone las puntas, las espinas de un rosal, y toda la tumba se rodea de esos ajos con las espinas. ¿Por qué? Voy a la creencia en lo que es el vampiro en estas zonas de Europa. No es un noble transilvano de largos dientes, capa, en fin. Estamos hablando de una especie de globo, de espíritu, que lo que va buscando son los cuerpos recién fallecidos para meterse en el interior de ese cuerpo, traerlo de nuevo a una no vida y de esta forma, pues como se creía en los siglos XIV, XV, XVI, extender pues, epidemias como la peste bubónica, la peste negra. Y para combatirlos, ese tipo de remedios de ajos con las puntas, pues hacen que no entren en ese cuerpo. Y eso lo hizo Iván Nesic con su propia madre. O sea, imaginad hasta qué punto la creencia está hoy en día viva. Os puedo decir que en Transilvania hay un pueblo que ha sido trasladado del lugar. Porque hubo quien estaba convencido de que allí estaban siendo acosados tanto el ganado como las personas por un estrigoi. De hecho, descubrieron la tumba. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Pues con uno de los remedios. Entran por la noche en un cementerio con un niño montado en un caballo negro y donde se para el caballo, pobrecito del que esté enterrado ahí. Porque no os digo lo que le hacen. Bueno, remedios que había hasta el siglo XIX para defenderte de este tipo de criaturas. Este tipo de maletines, ¿no? Donde aparte de balas de plata, crucifijos, agua bendita, pues esto era muy típico, ¿no? Que hubiera personas, médicos generalmente, que iban a estas regiones del este para intentar combatir la superstición. Normalmente esa superstición tenía nombre. Porfiria eritropoyética, que tiene un nombre, o también la rabia, ¿no? Los síntomas de una persona contagiada por rabia eran muy parecidos a los que nos contaba la tradición que podía ser un vampiro, ¿no? Desde esa agresividad manifiesta, esa fotosensibilidad, esa necesidad de consumir sangre, en fin, era muy característico. Vamos a la siguiente. Pues eso, este es el maletín del profesor Bloomberg. Son de los más cotizados, porque hoy en día hay un mercado de antigüedades donde este tipo de productos se suelen vender, pero hay que estar ahí muy pendiente para cazarlo. Vamos a la siguiente. Y llegamos a Venecia. Voy a ir rápido porque creo que me quedan pocos minutos para que entendáis cuál es el concepto, ¿no? De lo que está escrito en la sangre, de por qué esta creencia era muy habitual en aquel tiempo. Estamos hablando de la Venecia del siglo XVI. Era la capital social, económica, casi política de Europa. Aquí entraba de todo, y no todo lo que entraba era bueno. Vamos a la siguiente. Siguiente. Porque cuando las epidemias decían de extenderse, pues ocurría lo que ocurría, ¿no? Entre el siglo XI y el siglo XIV, entre asiáticos y europeos, estamos hablando de más de 70 millones de muertos contagiados por la peste bubónica o la peste negra. Ya sabéis cómo funciona, ¿no? Es la pulguita que contiene la sangre, pica, en este caso al portador, y el portador, que suele ser una rata, es la que hace que la Yersinia pestis, que es ese bichito que hace que se produzca esta epidemia, en aquel tiempo se cargara a más de 70 millones de personas. Y claro, cuando pasa esto, se genera incluso hasta un tipo de arte, el ars moriendi. Hay que decir que el arte de aquel tiempo se llenó de esqueletos, de muerte, porque esto solo podía venir del infierno. ¿Y quiénes eran los sicarios del infierno? Estas criaturas. Vamos a la siguiente.
Vamos a pasar rápido porque si no... Bueno, esto eran los doctores de la peste, ya sabéis que es lo típico. Bueno, hoy en día tiene más glamour, ¿no? Cuando vemos el carnaval de Venecia con esas máscaras maravillosas, pero realmente los doctores de la peste eran así, llenaban esa nariz de esencias porque se pensaba que de esta forma se podían librar de la maldita Yersinia pestis y bueno, pues caer en lo que eran las redes casi del mal en estado puro que era esa enfermedad. Vamos a la siguiente, porque aquí vamos a encontrar algo que es muy interesante y es la leyenda de un lugar maldito. Siguiente. Estamos en la isla de Lazareto Nuevo. Aquí, este tipo de islas cerca de Venecia no estaban habitadas. ¿Qué es lo que se hacía? Bueno, pues se utilizaban de cementerios gigantescos. En época de peste, cuando alguien tenía que ser aislado o directamente enterrado, se iban a islas como estas y ahí los enterraban. Vamos a la siguiente. Bueno, pues este señor, Matteo Borrini, que es antropólogo forense, en esta isla de Lazareto Nuevo encuentra una fosa común ubicada entre el año 1570-1580, seguramente podríamos afinar hasta el 1575, donde hay más de 1500 cuerpos. 1500 cuerpos de la época de la peste, pero solo uno tiene las características que vais a ver. Vamos a la siguiente. ¿La veis abajo? Vamos a la siguiente, la vais a ver mejor. Tiene un ladrillo en la boca. ¿Y por qué? Para Matteo Borrini es el primer ejemplo fidedigno que obtiene la arqueología de lo que es un exorcismo a un supuesto vampiro. Vuelvo a repetir, esos entes diabólicos que sobrevolaban los cementerios para meterse en el cuerpo de los difuntos, solo había una forma de evitar que eso ocurriera. Si el espíritu ya estaba dentro, se ponía un ladrillo en la boca para que no saliese. Y si tenía intención de entrar y todavía no había entrado, pues también igualmente se ponía un ladrillo en la boca. El problema es que a esta persona, el ladrillo, que le rompió literalmente la mandíbula, se le puso estando con vida. Vamos a la siguiente. Así más o menos... Siguiente. Así más o menos, siguiente, era la vampira de Venecia. La conocida como vampira de Venecia. Esto se encuentra en el año 2009. Y aquí hay algo muy interesante, y es que para poder llevar a cabo un exorcismo de estas características, el que tenía que llevarlo precisamente a cabo era la máxima autoridad de Venecia, que es el patriarca. El patriarca, en este caso, se llamaba Felice Peretti, aunque su nombre real, puesto que su familia venía del este de Europa, era Ferenc Peret. Vamos a la siguiente. Para que os hagáis una idea, concepto vampiro, 5 minutos, ¿no? Concepto vampiro no existía. Le llamaban masticationem mortuorum in tumulus, masticadores de mortajas en las tumbas. ¿Por qué? Porque cuando se procedía a abrir las tumbas para purificar a la criatura que había allí enterrada, normalmente se encontraban a una persona ya en un estado de descomposición bastante avanzado, pero con las mortajas comidas. Como si lo primero que hubiera intentado al recobrar esa no vida hubiera sido alimentarse de lo primero que tenía a mano. Y lo primero que tenía a mano eran las mortajas. Vamos a la siguiente. Claro, Ferenc Peret, de familia del Este. Si ese exorcismo se desarrolló en el año 1575, obligatoriamente tuvo que estar uno de los 10 grandes de Venecia. Y entre los 10 grandes, el más grande que era el patriarca, Felice Peretti, posterior Papa Sixto V. La historia de este señor, voy a ir rápido porque ya nos queda muy poco tiempo, la historia de este señor es tremenda porque él va orquestando, él llega al papado muy mayor, siendo muy mayor. De hecho, lo ponen casi como un papa de transición. El problema es que parece que en el momento en el que le sientan en la silla de San Pedro, este hombre, como si se hubiera tomado 20 litros de Red Bull, pues recobra la vida, empieza a pegar saltos. Y es cuando empieza a orquestar diferentes operaciones para ir al este de Europa, donde se sabía que había unas criaturas, poco menos que demonios, pero que tenían una característica que la ansiaba. Eran eternas. Y él quería investigar a esas criaturas para extraer el veneno que había en esa sangre, para intentar extraer lo bueno y de esta forma él mismo perpetuarse. De hecho, para que os hagáis una idea, vamos a la siguiente. Para que os hagáis una idea, él es el que coloca este símbolo absolutamente pagano, hereje, en el corazón de la cristiandad. Este obelisco. ¿Y por qué lo pone?
Si veis la base, en la pilastra, él dejó una serie de escritos. El más importante es Christus ad omnimalum prevensuam defendit. Que Cristo proteja y defienda de todo mal a su pueblo. La creencia en el Antiguo Egipto es que este tipo de obeliscos, cuando se colocaban paralelos a las entradas de los templos, es que de esta forma se evitaba que el aliento de Sekhmet, la diosa leona, de la que salían prácticamente muy poquitas cosas buenas, como era el Hansin, el viento ardiente del desierto, atravesase para entrar en los templos. Y esto, que lo conocía muy bien Felice Peretti, le llevó a colocar este símbolo en este lugar. Yo no sé si una de sus víctimas en esta búsqueda de la eternidad fue precisamente la vampira de Venecia, la que habéis visto, pero seguramente tiene mucho que ver con eso. Vamos a ir rápido. Siguiente, esto nos lleva a Marotino de Sus, que está en Oltenia, es el sur de Rumanía. Y aquí se produce algo que es alucinante. Estamos hablando de pleno siglo XXI, es decir, que apretamos un botón y estamos comunicando... Joder, qué susto me ha dado. Estamos comunicando con Japón. Bueno, pues hay zonas del este de Europa donde todavía hoy los frikis como yo nos podemos apasionar, escuchando historias como la de este señor, a pesar de lo truculenta que es. Porque ellos lo que hacen es que están convencidos, ellos al Strigoi en estas zonas de Rumanía le llaman moroi, es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Dicen que un moroi es un no muerto, es alguien al que tú entierras, lo metes en una bolsa de plástico, pero todavía le late el corazón. Y cuando abres la tumba, después de saber que hay gente en ese pueblo que está sufriendo extrañas anemias, delirios nocturnos, fiebres que no tienen ningún sentido y posteriormente fallecimientos, pues esa causa la provoca a alguien. Y en este caso, están convencidos de que es un señor llamado Toma Petra. Toma Petra era un pobre hombre de 70 y pico años que fallece. Era un hombre que tenía 3 características que para este tipo de personas son fundamentales a la hora de describir a un vampiro. Bebía mucho, fumaba mucho, comía mucho. Josep, no vayas a Rumanía. Ah, verdad, que ya no fuma. Mira, una de esas ya la hemos quitado. Bueno, pues con esas características y siendo conscientes de que familiares cercanos a esta persona están enfermando de una forma inexplicable, ¿sabéis lo que hacen? Estamos en pleno siglo XXI. Se van a la tumba de Toma Petra, este señor, con otros cuantos, se van a la tumba de Toma Petra, la abren, con una guadaña, cercenan el abdomen del difunto, le extraen el corazón, llenan el abdomen de piedras, se van a un cruce de caminos como manda la tradición, previamente le han cortado la cabeza, se van a un cruce de caminos y ahí, mezclando el corazón que ha sido literalmente asado en una barbacoa, quemado, es mezclado con la tierra del lugar y lo consumen. Estamos en pleno siglo XXI. Evidentemente, en fin, huelga decir que fueron acusados de profanación, lo que sí es cierto, que no sé si tiene algo que ver o no, yo creo que no, pero la gente se empezó a curar. Con lo cual esto hace que la leyenda vaya aumentando todavía más. Vamos a la siguiente. Porque sí, os puedo decir que, por ejemplo, nosotros que hemos estado hace muy poquito tiempo recorriendo Polonia, lo que es la Baja Silesia y una parte de la República Checa, allí, para que os hagáis una idea, cada vez que se procede a un levantamiento de tierras para construir carreteras, es increíble lo que se encuentra. En la región de Gliwice, por ejemplo, en la Baja Silesia, en el año 2012 se encuentran una serie de tumbas, más de 40 tumbas, de las cuales 17 están invioladas, no se han destruido, no han sido tocadas. Pertenecen a un momento determinado de la Edad Media, 1300 y pico, 1400 y pico. Y las características de quienes están allí enterrados son alucinantes. ¿Por qué? Porque te encuentras cuerpos que están colocados boca abajo. Las piernas literalmente clavadas al suelo. Los que están colocados boca arriba, los brazos han sido clavados a la superficie. Y además a la altura del cuello le han puesto una hoz. Estaban convencidos de que aquellos personajes, fuera lo que fuesen, se iban a levantar para, aterrorizar y acabar con la vida de quienes estaban sobre tierra. Vamos a la siguiente porque esto ya no da tiempo. Bueno, pues esto que os he contado hoy, que he intentado no enrollarme demasiado, os agradezco que no hayáis dormido, no al menos mucho tiempo, pero es parte de una búsqueda que a mí siempre me lleva a este lugar, no concretamente al castillo de Bran, que me parece un sitio alucinante, sino a Rumanía. Yo Rumanía la descubro relativamente tarde porque
siempre pensé que antes de ir a un sitio que estaba tan cerca, antes tenía que ir a otros sitios que estaban más lejos. Desde el año 2015, que fui por primera vez, yo creo que no he dejado de ir ningún año. Todos los años voy, todos los años. Porque para mí, esta extraña pasión que llevo escrita en la sangre, no soy capaz de explicarla. Y precisamente por eso yo creo que tengo esta ansiedad de seguir buscando, de seguir investigando, para dar respuesta al porqué de este interés. Mi amiga Andrea Iván, que es la persona que siempre que vamos a Rumanía nos acompaña, me dice: es que tú eres la reencarnación de Vlad Tepes. Digo, hombre, pues podría ser de alguien un poco más amable, ¿no? O sea, hay gente muy buena también en Rumanía, ¿no? Pero no lo sé, no sé por qué es, pero sí es cierto que para mí es una búsqueda muy personal que hoy he intentado compartir con vosotros. No sé si la habéis captado. Si es así, me voy muy contento. Si no es así, no me voy triste, pero sí me voy alegre en cierto modo porque no os habéis dormido. Así que con este tono rojo que huele a sangre, os doy las gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.